Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes en esta Convención Nacional Petrolera de la MEXI. Una más, después de pandemia, que estuvimos fuera de comunicación directa, pero sí nos comunicamos por los medios electrónicos, pues damos seguimiento a los trabajos que hace esta importante asociación. Hablar de la industria petrolera, en especial de los trabajos que hace la industria de hidrocarburos, de gas, pues prácticamente es un tema no nada más nacional, sino mundial. El contexto del petróleo se mueve a nivel mundial, precios, producciones, y en ese contexto México tiene el propio balance y su propio programa. Y trabajamos de la mano tanto con el sector público o la empresa del Estado, Petróleos Mexicanos, como las empresas que están en Amexi. De 110 contratos que se otorgaron, se han respetado los 110 contratos. Se han otorgado todas las prórrogas que han solicitado. Se han regresado algunos campos, como lo explicó aquí el vicepresidente de esta asociación, y se han resguardado nuevamente en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Todo hemos trabajado para respetar las inversiones y las producciones que ustedes están trabajando. A la fecha, quiero comentar que traemos una producción de 1.924.000 barriles de petróleo crudo y de condensados. De petróleo crudo es 1.644.000 barriles, de los cuales 1.563.000 los está produciendo Petróleos Mexicanos y casi 81.000 3 empresas que ya están explorando. Pero hay 20.000 barriles más que con los farm out entre Pemex y algunas empresas, pues está produciendo estos 20.000 barriles más contabilizados con Pemex. De condensados traemos 279.000 barriles de condensados por Petróleos Mexicanos y solamente el 0.3, o sea, 3.000 condensados de la iniciativa privada. Este es un balance para que nuestras refinerías del Sistema Nacional de Refinación e incluso la refinería de Deer Park se puedan alimentar de materia prima, de crudo, para poder, pues sobre todo, refinar. Aparte de que las empresas de Amexi que están aquí y que de acuerdo al contrato que firmaron con el Gobierno de México, en especial Eni, la parte proporcional de su crudo, ellos lo están exportando. Es parte del contrato y eso se ha dado en este gobierno, el permiso y la garantía de dicho contrato. Y en todos sentidos, cada vez que la MEXI requiere el apoyo tanto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos como de la Secretaría de Energía, trabajamos en conjunto para ver el cómo sí. Siempre vemos el cómo sí. Pero en el entorno mundial, pues el petróleo es un producto pues que mueve la balanza económica y que en su caso la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos y la OPEP, que es la Organización de Países Productores y Exportadores, se mantienen como si fueran reguladores del mercado, de acuerdo a la producción de cada país, la capacidad de cada país y la demanda,
pero también el factor económico. Es así que, por ejemplo, en abril del 2020, pues el petróleo llegó a -0. Era la crisis de la pandemia, el mundo se había paralizado y no había demanda. Hace un mes nos reunimos los de la OPEP Plus porque se acordó un recorte voluntario ante la demanda, oferta y el precio del petróleo. Y los países ofertaron sus recortes. México nos mantuvimos con la cuota que tenemos, que es 1.753.000 barriles de crudo y de aceite. Pero la guerra entre Rusia y Ucrania pues ha tenido un efecto significativo en todo el mundo, razón por la que, por ejemplo, Estados Unidos, que está trabajando mucho en energías limpias, tuvo también que abrir el sector para explorar y explotar más petróleo a través de un decreto que entregan para un permiso para perforar en una reserva en Alaska. Pero ese es el balance que tiene Estados Unidos, un país pues el que consume más petróleo, y China. China, que se ha estado abasteciendo tanto de petróleo de Europa como petróleo de todo el mundo y el propio que está produciendo. Esas dos naciones, Estados Unidos y China, que son muy importantes, ellos están manteniendo su mercado interno para sus refinados y sus compromisos de venta. Eso también afecta a países medianos como México o pequeños productores. En la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador se quedó claro que teníamos que ir por la autosuficiencia, que teníamos que producir refinados. Y había quien nos decía, están mal, no hagan eso. Todo esto fue, pues no sabíamos que iba a haber una pandemia, ni sabíamos que iba a haber una guerra, y hoy vemos que el tiempo nos dio la razón. El año pasado, o antes de la pandemia, había un déficit de refinados en el mundo de 1.500.000 barriles. Durante la pandemia y después de la pandemia hubo desinversión. Hoy traemos un déficit mundial de 2.5 millones de barriles de refinados. Es así que Asia, Medio Oriente, empezaron a hacer proyectos importantes para refinar. Todo esto acompañado con la innovación tecnológica. Todo esto. Ya las gasolinas, el diésel que se produce en la mayoría del mundo, pues tienen un bajo contenido de azufre. El combustóleo se procesa ya en muchos países para dejarlo de producir y pasar a producir diésel ultrabajo azufre. Los energéticos, los combustibles, es una necesidad y de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía y a la OPEP, será hasta el 2050 cuando mínimo dejemos de requerir hidrocarburos en una cantidad sustancial. Pero en las reuniones que hemos tenido en el G20 sobre transición energética, hace 15 días se tuvo una reunión preparatoria o preliminar antes de la ministerial en la India y nuestros grupos de trabajo no llegaron todavía a un acuerdo porque la India, por ejemplo, estaba proponiendo que la transición sería hasta el 2070. Vamos a tener la reunión ministerial en junio y los grupos de trabajo seguirán haciendo su labor para llegar a un consenso y poder establecer, de acuerdo al G20, los límites o la fecha de una transición energética final adecuada a nivel mundial.
Todos los países, todos, pues queremos colaborar con energías limpias, con un mejor medio ambiente, todos estamos trabajando en eso, pero se tiene que ir en forma paralela, no se puede desconectar. Nosotros en México somos respetuosos de las políticas de cada país y observamos ejemplos que para nosotros pueden ser exitosos o no pueden aplicarse al país. Y menciono algunos en Europa que han cortado su cadena para producir electricidad de nucleares y aumentaron la producción de carbón, otros que han aumentado las energías limpias intermitentes, pero que vieron colapsado el despacho y tuvieron que regresar a nucleares o a gas. En junio del 2022, el Parlamento Europeo determinó que el gas es un vehículo de transición energética para producir electricidad. Eso es en Europa y nosotros respetamos. En este gobierno se ha hecho el balance, cuánto necesitamos, cuánto tenemos de reserva, hacia dónde vamos, cuáles son las proyecciones, cómo caminamos hacia una movilidad sustentable, pero también eficiente. Y en ese contexto, pues Amexi juega un papel importante. Y ahorita que comentaba el vicepresidente sobre la primera reunión que tuvieron aquí en el 2016 y que decían a dónde irían en un futuro, bueno, pues hoy en el 2023 solos traen 80,000 barriles, producto del esfuerzo y del trabajo, y es reconocido. Y seguirán estos contratos respetándose y apoyando por parte del gobierno. Lo hemos comentado en varias ocasiones, en el gobierno del presidente López Obrador no se darán más concesiones y estamos apoyando las concesiones y los contratos que ustedes tienen. En otro tema, también dentro de los reportes que tenemos a nivel mundial, los datos preliminares que tiene la OCDE en petróleo, tan solo los países de la OCDE aumentaron sus reservas, o sea, están trabajando, están explorando los países de la OCDE y en febrero del mes pasado reportan que hay unas reservas, aumentaron sus reservas en 14 millones de barriles. Este es el trabajo que se hace todos los días en todos los países. Para el 2023, el crecimiento del suministro de líquidos fuera de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, de la OPEP, se mantiene pues prácticamente sin cambios con respecto al año pasado y se prevé que solamente aumenten 1.4 millones de barriles por día. Se prevé que los principales impulsores del crecimiento de la oferta de líquidos van a ser Estados Unidos, Brasil, Noruega, Canadá, Kazajstán y Guyana. Estos datos son importantes manejarlos aquí, comentarlos, porque en ese contexto, la política energética de México, día a día, nosotros trabajamos para la producción y cumplir la meta establecida. Los condensados se les está dando tratamiento, pero también parte de los condensados han entrado al sistema de refinación, obteniendo con esto pues también gasolinas de mejor calidad. Todo esto, lo que hacemos en México, Pemex mantiene sus contratos de exportación, entonces se mantiene en el contexto como empresa del Estado de compra y venta. Y sin duda la adquisición de Deer Park pues también le dio mayor flexibilidad a la empresa del Estado. Ustedes como productores de hidrocarburos, de gas, que es muy importante,
pues tienen todas las garantías de este gobierno, todo el apoyo, y exhortarlos a que continúen en los trabajos que ustedes tienen previstos, en los campos muy importantes que tienen en la cuenca de Campeche, sobre todo, en el litoral de Tabasco, en costas del Golfo de México, en áreas muy importantes, tanto en aguas profundas, que son pocas, pero tienen en aguas someras, y el campo Zama, que es muy pues alentador, que lo maneja Pemex con la otra compañía, con Talos y otras dos, pues también ya han avanzado muchísimo para empezar en los trabajos de explotación, ya que la exploración ha ido muy avanzada. Entonces, son noticias satisfactorias para el gobierno, para el sector, y decirles, reiterarles que cuentan con todo nuestro apoyo y que les deseo el éxito en esta Convención Nacional Petrolera. Les agradezco a todos, espero que la presidenta Evelyn Vilches esté bien, se recupere, me dicen que estaban un poco delicada, y felicitarlos por esta organización. Felicidades a todos ustedes y deseo mucho éxito en los trabajos de esta convención. Muchas gracias.